debemos ordenar. Saludamos y recibimos la presencia de un distinguido ciudadano peruano, el señor doctor Luis Bedoya Reyes. Dignas autoridades de la mesa de honor, señoras y señoritas abogadas, señores abogados, señoras y señores, muy buenas noches. Saludamos la presencia del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, el señor doctor Raúl Charmé Orbe. El Colegio de Abogados de Lima le da a todos ustedes su más cordial bienvenida a esta sesión solemne. Especial circunstancia en que una vez más congrega al Foro de Lima en este recinto de la pluridicidad que lleva el nombre del gran maestro del derecho, el doctor José León Barañarán. Acto que se lleva a cabo en conmemoración de una fecha que es de la mayor relevancia para los hombres y mujeres del derecho en nuestro país. Hoy es el Día del Abogado, que como se sabe fue instaurado mediante la Resolución Suprema de 14 de marzo de 1952 y en cumplimiento de un mandato estatutario, en esta efeméride rendimos homenaje a un destacado jurista y hombre de leyes, un ciudadano honorable y demócrata a carta cabal, el señor doctor Luis Bedoya Reyes. Señoras y señores, damos inicio a esta sesión solemne entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú. Lo voy a apoyar un poco. Que la
Con la venia de la Presidencia se va a proceder a dar lectura a una carta de saludo que se ha recibido del Congreso de la República. Moción de saludos. Los congresistas de la República que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional, entre otros, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República, presentan la siguiente moción de saludo. El Congreso de la República, considerando que la abogacía es una profesión que cumple una función social al servicio del derecho y la justicia, siendo su objetivo esencial la convivencia social de los hombres y mujeres como fuente de fecunda paz, libertad, progreso y bienestar general, siendo el honor, la dignidad y el decoro bases fundamentales del patrimonio moral de la abogacía, rigiendo la ética, el derecho y la justicia, la conducta del abogado. Que la profesión del abogado es una de las más antiguas del mundo y se sitúa hoy en día como una de las profesiones más importantes y relevantes de nuestro país. Y por otro lado, es importante señalar que cumplen una labor fundamental en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Que el 2 de abril de cada año se celebra el Día del Abogado, en conmemoración al jurista peruano Dr. Francisco García Calderón, quien fuera considerado el patrono de la abogacía nacional. Que entre los muchos abogados peruanos más destacados figura el nombre del Dr. Francisco García Calderón, quien fuera presidente del Perú durante la guerra con Chile. Dado su carácter y valentía, nunca se rindió pese a las amenazas, de ahí que se le conozca como el presidente cautivo. El ilustre Colegio de Abogados de Lima, del que fue decano, es por ello que instauró como día dedicado a los abogados el 2 de abril en honor a su fecha onomástica. Por ello, cada año se celebra el Día del Abogado y en los últimos años se han programado diversas actividades en honor a su vida. Que por estas consideraciones el Congreso de la República acuerda, primero, expresar su más cordial saludo y felicitación a todos los abogados al celebrarse su día el 2 de abril próximo. Segundo, hágase llegar la presente moción de saludo en la persona del señor doctor Raúl Chalamet Orbe, presidente de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, y a través de él hacer extensivo el saludo a los decanos de los colegios de abogados de cada región del país. Asimismo, hacer extensivo el saludo a todos los abogados del Perú. Firmado Congresista de la República, Estelta Quispe, Ceballos, Benítez Rivas, entre otros. Saludamos con un fuerte aplauso esta moción de saludo presentada por el Congreso de Abogados de la República al Colegio de Abogados de Lima en el Día del Abogado. El saludo de esta noble, ilustre y bicentenaria institución a cargo del distinguido maestro universitario y alto representante de la Escuela del Derecho Penal en el Perú, el señor vicedecano de esta ilustre orden, doctor Mario Amoretti Pachas. Muy buenas noches, doctor Luis Rodríguez, distinguidas autoridades y personalidades de esta mesa de honor. Colegas, el día 2 de abril de cada año podemos llamar un día de reencuentro, de fiesta de los abogados, para reunirnos con la finalidad de valorar nuestra profesión, que cumple una función social al servicio de la justicia, el derecho y la paz. Porque el ideal de la justicia es el faro que ilumina el quehacer de la Junta Directiva de este ilustre Colegio de Abogados, que os da la bienvenida a todos y cada uno de los abogados aquí presentes y un saludo muy especial a los ausentes. Es el ilustre Colegio de Abogados del Lima el encargado de defender la publicidad como principio rector del sistema democrático, máximo cuando al parecer atravesamos nuevos tiempos. Es por ello que, actuando con criterio amplio y pluralista, damos cabida a todas las tendencias, desterrando el sectarismo,
que perjudica a nuestra orden, ajenos a intereses personales o de grupo. El ilustre Colegio de Abogados, de acuerdo al estatuto, precisa que debemos actuar con honor, lealtad y moralidad, porque el derecho y función social corresponden a la profesión de abogado. Es así como, si pretendemos combatir la corrupción, esta Junta Directiva ha acordado que empecemos por casa. Y esa es la razón por la cual la Comisión de Ética de esta orden, a fin de que, ante el descubrimiento o ante el conocimiento de la intervención o de la actitud o de la conducta de un abogado que viole justamente los estatutos o la ley orgánica del Poder Judicial, porque la ley orgánica lo considera como auxiliario de justicia. Y si esto es violado por un colega, pues empecemos nosotros a combatir la corrupción de, como lo dije anteriormente, de casa. Y apliquemos nosotros. Las sanciones que le corresponden por haber infringido la ley, por haber violado nuestros estatutos, siempre y cuando debemos respetando el debido proceso. También han de jugar, y así ha sido acordado por la Junta Directiva, las comisiones consultivas, integradas por especialistas en cada materia, y sobre todo, ante un problema coyuntural que tenga relevancia con lo jurídico, tengan ustedes la plena seguridad que el Colegio de Abogados ha de recobrar la institucionalidad y en estos últimos años se ha venido muy a menos. Y previo pronunciamiento de estas comisiones, la Junta Directiva hará suyo en lo pertinente y hará el pronunciamiento correspondiente. También en lo que respecta a la Comisión de Defensa Gremial. Esta comisión, que fue creada en la época de Carlos Raúl Ferrero Costa, es exclusivamente para defender a defender no solamente del abuso de la autoridad, sino también del abuso de la ley. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa es un derecho constitucional y tenemos nosotros, como ilustre Colegio de Abogados, de defender no solamente ante el abuso de la autoridad, sino también ante el abuso de la ley que pretenda menoscabar la función que nos compete como abogados. Porque allí nos encontrarán para defender sin tener distingo en lo que respecta a la situación política o social del abogado. También es necesario que hagamos nosotros presentes que esta Junta Directiva, en lo que respecta a la dirección de economía, en lo que respecta a las otras direcciones, está llevando adelante todo lo que pueda significar un beneficio para nuestros colegas. Es así como, de acuerdo a lo que hemos manifestado, tenemos de que la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima ha querido rendir un homenaje el Día de los Abogados en la persona del doctor Luis Bedoya Reyes, por ser un hombre justo, símbolo de la juventud, hombre de derecho sobre todo, porque en el transcurso de su vida el ilustre del Colegio de Abogados de Lima ha apreciado sus méritos indiscutibles como lo ha manifestado en los momentos más álgidos de nuestro país, cuando ha sido requerido por la justicia. Ha realizado el bien del derecho, ha defendido los principios inconmovibles sobre los cuales reposa la organización jurídica de los pueblos y ha luchado desde todos los lugares como abogado, y además puso su talento, ilustración y acrisolada honradez al frente de la orden, por lo que es acreedor del respeto cívico nacional. Por ello, para concluir, doctor Luis Bedoya Reyes, es usted un abogado digno de admiración y respeto, por lo que creo que es unánime el pensamiento y lo que voy a manifestar el día de hoy, que usted es un maestro del derecho y como defensor de la democracia.
Y esto no solamente se requiere ser profesor en una universidad, no se requiere dictar cátedra, porque usted la cátedra la ha dictado en el ejercicio profesional, la ha dictado cuando ha concedido entrevistas y ha dictado cátedra cuando hemos sido testigos de sus intervenciones en el Congreso. Por eso concluye, señor doctor Luis Bedoya Reyes, mi reconocimiento como maestro defensor de la democracia. Muchas gracias. Señoras y señores, discurso de hoy a cargo de la distinguida profesional del derecho, doctora Lourdes Flores Nava. Señor decano del Instituto Colegio de Abogados de Lima, señores parlamentarios, señores ministros de Estado, señores magistrados del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial de nuestro país, señor presidente del Consejo Nacional de Magistratura, señores exdecanos de la Orden, señora alcaldesa de Lima, señor doctor Luis Bedoya Reyes, homenajeado esta noche, distinguidos colegas, señoras y señores. Comienzo por agradecer al decano de la Orden por el merecido privilegio que me confiere de dirigir unas palabras en esta ceremonia en que, conmemorando el Día del Abogado, la circunstancia permite premiar a uno de los peruanos más ilustres del siglo XX y a una de las figuras que con mayor respeto y admiración concita entre las generaciones con las que él ha convivido y entre los jóvenes del siglo XXI, que pueden mirar el espejo de un hombre de 94 años que nos aventaja a todos en energía y en juventud. Decano y distinguidos colegas, que la ocasión me llena de emoción, porque no hay siempre ocasiones suficientes para expresar afecto, respeto y admiración de discípulo a maestro. De esta oportunidad, señor decano, es también un merecido honor que no quiero dejar pasar. Comienzo pues estas palabras, expresando en un profundo gracias el sentimiento de muchos de los que aquí estamos, reunidos, convocados en este homenaje hacia nuestro presidente fundador, pero sobre todo hacia nuestro maestro y amigo. Desde luego este agradecimiento se le da al Señor por lo que esta relación ha supuesto y ha marcado nuestras vidas. Me he referido a Luis Bedoya Reyes en diversas facetas y en varias ocasiones, siendo las más significativas las ceremonias en que se impuso nuestro homenajeado sendas condecoraciones por el Congreso de la República y la Organización de Estados Americanos, la Organización Demócrata Cristiana. Lo propio ocurrió ante la oportunidad que la Universidad de Ciencias Aplicadas me ofreció al referirme a Luis Bedoya Reyes como uno de los peruanos notables del siglo XX, obra colectiva llevada adelante bajo la coordinación del hoy ministro de Estado de la cartera de Defensa, Pedro Cateriano. Como no podía ser de otra manera, en aquellas ocasiones he puesto siempre énfasis en el político y en la obra colectiva antes referida, en la condición de forjador de un partido político como expresión genuina de contraste y antagónica a la del caudillismo individualista. Esta noche, sin embargo, quiero compartir con todos ustedes otra faceta, tal vez oculta o sacrificada por el dominio que sobre nuestras vidas impone la política. Voy a hablar de Bedoya, el peruanista y el jurista. Dice con razón Ortega y Gasset que uno es uno y sus circunstancias. Marca imborrable en todos los seres humanos es la que deja en nosotros la familia y el hogar. No es sino que leer, y más importante ver, la vida de Luis Bedoya Reyes para comprender que ahí está, como una huella profunda, el ejemplo de sus padres, de don Jacinto y de su venerada madre, el cariño de sus hermanos, el amor de doña Laura de Vivanco, su inseparable compañera de vida, el respeto y admiración de sus hijos políticos, de sus nietos, y aunque le cueste asumirlo como tal, el de sus maravillosos hijos.
Resulta a cada uno de los referidos, muy importando entre mis abuelos, y probablemente la última, si no la penúltima de las viñetas de 90 décadas. Qué bendición de Dios, en estos tiempos de vida longeva, permitirle a Victoria, por lo menos la última de las viñetas que yo conozco, poder mirar a Luis Bedoya Reyes, su bisabuelo, íntegro, fuerte y respetado. Qué guía y qué ejemplo para toda la vida. Pero si la familia es base, la escuela y la universidad forman. Y Luis Bedoya Reyes, como hombre de buena cuna, no se ha activado nunca admiración y gratitud por quienes desde las aulas en su colegio Guadalupe o en su Universidad San Marcos lo formaron. Así nos ha recordado nuestro homenajeado el influjo sobre él han puesto José Jiménez Borja, Enrique Barbosa, Manuel G. Bastos, Carlos Rodríguez Pastor, Manuel Sánchez Palacios, catedráticos universitarios que fueron sus profesores en la escuela, en el Guadalupe, o Alberto Ulloa Sotomayor, José de León Barandiarán, Carlos Rodríguez Pastor, Eleodoro Romero Romaña, Manuel G. Bastos, Juan Tol, Lizardo Zamora, Enrique García Sayán, en su paso por la Facultad de Derecho en la Universidad de San Marcos a partir de 1936. Sintiendo ante todos ellos enorme consideración, no tengo la menor duda de su práctica al lado de José de León Barandiarán, a cuya memoria nuestro colegio consagra este auditorio, fue siempre determinante. Oigamos a Bedoya cuando afirma: practiqué su estudio y, como todo practicante de nuestro tiempo, comencé de amanuense llevando recursos a las escribanías y copiando en una máquina Remington las citas de los textos de grandes certezas del derecho civil que el doctor León Barandiarán marcaba y que utilizaría después como fichas bibliográficas. Me tuteaba mentalmente con esas grandes figuras cuyo nombre repetía pomposamente y a veces me engolosinaba con la lectura de los textos que, sin entenderlos plenamente, me servían para alardear ante mis condiscípulos e impresionar a familiares y amistades legos en derecho. Variedades de juventud, dice Bedoya, pensaba yo. Prueba indiciaria, me dijo burlonamente algún maestro. Prueba indiciaria, Bedoya, de vocación por la política. Distinguidos colegas, ¿cómo no tener raíz profunda si en la formación jurídica sientan sobre nuestras mentes lecciones de conocimiento y vida los grandes juristas de la primera mitad del siglo XX? Debo confesar, señor decano, que salvando la distancia del tiempo, puedo compartir con este auditorio las enseñanzas universitarias con las que, en lo que a mí concierne en mi generación, al conmemorarse el próximo año 30 años del Código Civil, deberemos reconocer como una genuina escuela peruana de civilistas. Varios sentados aquí en esta mesa, maestros universitarios a quienes rindo mi permanente tributo y admiración. Los maestros de Bedoya fueron los formadores del Código del 36 y de las grandes reformas penal, procesal civil de principios del siglo XX. Las nuestras del Código del 84 y de toda la reforma post-constitución de 1979. Pero esa fue la huella del derecho, no menos impresionante. Lo fue la de su paso por la facultad y luego por la doctoral de historia. Impresiona leerlo, referirse al Congreso de Americanistas en Geografía e Historia de 1939 y la naturalidad con la que Bedoya refiere su cercanía a Maxwell y a Julio Cetrillo y sus estudios sobre el origen del hombre peruano. Creo que allí, en esa inquietante pregunta sobre el origen de nuestro ser, está la raíz peruanista de Luis Bedoya Reyes y su interés por saber de dónde venimos, qué hemos hecho para poder entender bien a dónde ir. Sugiero leer con detenimiento el maravilloso texto del discurso pronunciado en este mismo auditorio al aceptar su incorporación como miembro de número a la Academia Peruana de Derecho. Título, documento denominado Acompañando al Hombre. Dijo entonces Bedoya: y fue en San Marcos que me enseñaron que desde épocas primitivas ningún conocimiento despierta en el hombre más interés y curiosidad que el conocimiento de sí mismo, el de su origen y presencia en el planeta Tierra, el del impulso a la coexistencia social, el de su presumible desaparición total por el hecho de la muerte o la trascendencia, por el espíritu vinculado al acto de la creación, razón por la que el entierro comprendía armas y alimentos,
Los pueblos, al igual que las personas en todos los tiempos, han vivido buscando la ley que rige la historia, y como no la han encontrado, imaginaron con extraña coincidencia que su origen estaba ligado a la voluntad de los dioses, que tenían para ellos reservado un glorioso destino manifiesto. Pero si con Ule y con Tello, Luis Bedoya indagó las raíces mismas del ser nacional, con Basadre y con Ulloa, también maestros suyos, inquirió sobre nuestra vida republicana y nuestra presencia en el mundo. Y con Víctor Andrés Belaúnde se preguntó por la pluralidad y el mestizaje inconcluso de nuestro ser nacional, que por síntesis viviente es pasado, es presente y es también futuro. Por eso cuando Bedoya, en la década de los 80, expuso ante los ojos admirados de la oficialidad, de la más alta oficialidad del ejército peruano y de las otras fuerzas armadas, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, antes del Centro de Instrucción Militares, las tesis de la bioceanidad del Perú y su papel protagónico como centro sudamericano en la integración entre el Pacífico y el Atlántico, Bedoya había inventado una tesis: miraba al Perú y releía a sus maestros genuinos peruanistas. No perdamos nunca de vista esa faceta del gran político: conocimiento y amor al Perú, inquietud y pregunta permanente sobre su origen, pero sobre todo enorme ilusión sobre su destino. Muchas veces lo he oído, siguiendo al maestro Basadre, hablar de la promesa incumplida de la vida republicana. Sí, también el historiador Teodoro Hampe las expresiones finales de su agradecimiento ante la relativamente reciente condecoración de la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Dijo entonces Bedoya: ¿cómo veo el futuro del país? El Perú es un país de promesa incumplida. Por eso siempre tiene sitio la esperanza para hacer hoy lo que antes dejamos de hacer. Pero al Perú lo haremos los peruanos con nuestro esfuerzo y no por obra de la casualidad o de la dádiva. Pero en ese día del abogado, concédaseme la licencia de destacar otra notoria faceta de Luis Bedoya Reyes, la del jurista. En más de una ocasión me ha deleitado comentando mi experiencia de abogado de ejercicio. Por lo demás, versátil y vasto en la práctica como los viejos y admirables abogados de antaño, menos atados a nuestro restrictivo conocimiento y nuestra cada vez más acotada especialidad. Buscando, sin embargo, una importante línea argumental, quiero referirme en una defensa concreta y en un debate constitucional a una fundamental tesis que tiene el valor de haber sido expresada antes de la vigencia del constitucionalismo o del neoconstitucionalismo que orienta la filosofía del derecho contemporáneo y de la que usted, el señor decano, es uno de los más valiosos estudiosos: la tesis de la primacía constitucional. Revisando el alegato de Luis Bedoya Reyes, con ocasión de la defensa en el habeas corpus presentado a favor del expresidente José Luis Bustamante Rivero el 30 de diciembre de 1955, el abogado del Patricio sustentó la tesis de la inaplicabilidad de la Ley de Seguridad Interior, Ley 11.049, por ser contraria a las libertades de tránsito consagradas por la Constitución de 1933. Invocó entonces el artículo 22, en números romanos, del título preliminar del Código del 36, que, como todos recordamos, completó en sus normas introductorias en su título preliminar disposiciones de carácter constitucional no dictadas en la Carta del 33. Como bien afirmó el abogado Bedoya, si bien la causa no encontró todo el eco necesario en la Corte Suprema, excepción hecha de los votos singulares de los doctores García Rada y Vázquez de Velasco, sí lo alcanzó en la opinión pública y solo unos meses después se forjó una salida democrática y constitucional. Concluyó entonces su aguerrida defensa alegando ante el tribunal: es hora de rectificación y no de porfías. Si hay algo que no puede vivirse negando, es la libertad. Dice el tratadista Soler en su obra Ley, Historia y Libertad que el hombre no deja de ser libre porque un tirano lo decreta, pero tampoco es libre porque una democracia así lo resuelve. Aprendamos algún día, decía Bedoya, a convivir en libertad. Aprendamos a discrepar en paz. Y sepamos de una vez por todas que, como dice Lasky, refiriéndose al progreso de los pueblos, el procedimiento revolucionario como instrumento de cambio social es siempre más caro que el producto. Ojalá los hombres que tienen responsabilidad alcancen a la altura de su responsabilidad. Siempre en la línea argumental de la relación entre la ley y la Constitución, resulta apasionante revisar la polémica entre Luis Bedoya Reyes y Héctor Cornejo Chávez en la Asamblea Constituyente a propósito del debate de una moción sobre el Código de Justicia Militar, vigente entonces.
El texto puede verse en la obra de Ricardo Añez y de César Madrid, de hoy en la Constituyente, así como en la compilación reciente que ha publicado el Congreso de la República, Gradualidad del Cambio, o en las páginas del diario Debate, somos segundo y cuarto, páginas 449, 468 y 289 a 293. Se somete a consideración del Pleno una moción que propone declarar la nulidad de las normas del Código de Justicia Militar contrarias a la Constitución vigente y el proceso de modificación. No obstante, los constituyentes Ernesto Héctor Cornejo Chávez y Ernesto Alaiza habían preferido la fórmula carecen de efecto legal estas normas inconstitucionales, y en aras a un consenso habían aceptado en la moción la expresión la nulidad de la ley. Bedoya cuestiona la fórmula y afirma que no hay ninguna. Héctor Cornejo Chávez sale a la defensa, y si bien no era su fórmula propia, que él estaba con Alaiza en la idea de carencia de efecto legal, sostiene y defiende la tesis de la posibilidad de considerar nula una ley. El debate se torna intenso y lleno de argumentos. Luis Bedoya sostiene la imposibilidad que el Parlamento declare la nulidad. Sostiene que la ley se deroga. Invoca la inaplicación de la ley, eso sí, en vía de acción o de excepción, recurriendo al artículo 22 del título penal del Código Civil. Cornejo replica, invocando el artículo 19 de la entonces Constitución de 33, en cuya virtud sostiene son nulos los actos de quien usurpe el poder. Sostiene que la ley también es un acto y por ende cabe su nulidad. Cuestiona la declaración de inaplicación de la ley constitucional en vía de acción y afirma que por eso la Asamblea Constituyente se proponía crear el Tribunal Constitucional. Bedoya replica y sostiene que el artículo 19 se refiere a los actos y no a las leyes, y que estas no son actos. Estupendo debate, en que los intervinientes, qué bueno recordarlo, se recuerda, señor decano, en un debate parlamentario que ambos tienen más de 30 años de ejercicio profesional. Nótese que el fructífero alegato de 1955, como el interesante debate del 78, son esfuerzos intelectuales todos previos al tiempo del constitucionalismo. Sabido que el positivismo consagró la soberanía parlamentaria y su obra creadora, la ley, concibiendo al juez como la boca muda de la ley, constreñido simplemente a su aplicación. Kelsen, el célebre jurista austriaco, concibió la Constitución como la cúspide del ordenamiento jurídico, pero esencialmente como un referente de validez formal de las normas. Concibió e impulsó la creación de un órgano autónomo, el Tribunal Constitucional, como el llamado a ejercer el control de la constitucionalidad y actuar como legislador negativo al decretar la inconstitucionalidad de leyes. Pero se cuidó de recomendar que expresiones como justicia o valores no fueran parte del texto constitucional, pues la validez de las normas respondía esencial y exclusivamente a una validez formal. El constitucionalismo moderno de la posguerra ha reivindicado el rol de la Constitución y los valores o principios que la sustentan en un régimen democrático, sean estos parte o no del texto constitucional. Así, el juicio sobre la ley o los actos privados o del Estado se realizan en función de ese conjunto de normas y principios y de su concordancia con el principio de corrección al decir de Alexia. Radbruch ha aludido al derecho injusto y ha llegado a sostener la existencia de leyes que no despliegan eficacia jurídica, precisamente por contradecir de manera flagrante y extremadamente injusta el haz de valores que inspiran el texto constitucional. De ellos, el principio fundamental es el de la dignidad de la persona humana, que por obra de nuestros constituyentes, y especialmente los socialcristianos del Partido Popular Cristiano, constituye, como en la Ley Fundamental de Bonn, la norma de apertura y el referente central para la evaluación de toda norma o toda conducta. El juicio sobre el particular, como bien dijera Bedoya, no está sin embargo en el Parlamento, es decir, en el órgano legislativo y de representación política, sino en el Poder Judicial y muy especialmente en el Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución. Esa es la envergadura del aporte jurídico de Luis Bedoya Reyes en el ordenamiento jurídico nacional, en el que además el propio Bedoya aportó el texto expreso del artículo 87 de la Constitución del 79, que a la letra dice: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre toda norma de inferior jerarquía, y así sucesivamente de acuerdo a la jerarquía constitucional, es decir, la plasmación constitucional de la tesis de la supremacía constitucional. Reitero, esa es la envergadura del aporte jurídico
del jurista al que hoy el Colegio de Abogados merecidamente homenajea. Mis palabras finales son para recordar un hermoso mensaje que hace más de medio siglo, en marzo de 1949, dirigió don José Luis Bustamante Rivero al naciente Movimiento Popular Democrático. Dijo entonces el gran Patricio, y aquí aparece otra de las características inexcusables del nuevo partido: la docencia política. Maestros de la democracia deben ser sus dirigentes. Maestro en el más amplio sentido del vocablo, desde la cátedra, desde la tribuna, desde el periódico, desde el puesto público, en el tugurio y en la plaza, en la granja y en la usina, en la palabra y con el ejemplo. Ningún rincón debe descartarse y ninguna persona sustraerse a esa cruzada de pedagógica. Qué hermosa constatación, doctor Bedoya, del deber cumplido. Qué noble afirmación del ser político probado y del confirmado en décadas. Que Dios ha otorgado, señor decano, este homenaje a un gran peronista, a un notable abogado y a un mejor maestro. Muchas gracias. El discurso de la doctora en homenaje al gran maestro y jurista doctor Luis Bedoya Reyes. Señor oficial mayor, sírvase dar lectura a la resolución de la Junta Directiva de fecha 27 de marzo del año 2013. Señores, con la venia de la presidencia se procede a dar lectura a la resolución correspondiente. Condecoración Vicente Morales Álvarez. Sesión de Junta Directiva del 27 de marzo del 2013. La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, considerando que es deber del Colegio expresar su reconocimiento a los miembros de la Orden que por sus méritos o calidades personales y académicas han contribuido al desarrollo de las ciencias jurídicas en nuestro país, a la defensa del Estado de Derecho, así como también a los altos fines de la institución y a la defensa de la noble profesión de la abogacía. Que el Colegio de Abogados de Lima, ameritando estas calidades, tiene entre sus facultades otorgar el reconocimiento institucional a las personalidades del derecho de singular relevancia, concediéndoles la condecoración de la Orden Vicente Morales y Duarte. Que el señor doctor Luis Bedoya Reyes es un destacado profesional, jurista e historiador, doctor en Derecho, con una amplia, reconocida y prestigiosa trayectoria como catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es considerado un alto representante de la democracia en nuestra patria. En varias ocasiones sirvió a la nación en calidad de ministro de Justicia, alcalde provincial de Lima, líder político y polemista, digno referente de las nuevas generaciones de políticos y hombres públicos. Ha sido objeto de significativas distinciones por parte de las instituciones representativas del derecho y del Estado peruano, quien le concedió la Orden del Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz con brillantes, entre otros merecimientos que honran a nuestro colegio. Que atendiendo a la petición formulada por numerosos señores abogados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Estatuto de la Orden, con el voto unánime de los señores directivos para que se le otorgue esta especial distinción al referido jurista, acuerda expresar el reconocimiento del Colegio de Abogados de Lima e imponerle la condecoración de la Orden Vicente Morales y Duárez al destacado jurista y hombre público doctor Luis Bedoya Reyes, distinción que le será concedida en sesión solemne en conmemoración del Día del Abogado, a llevarse a cabo el día martes 2 de abril del 2013 en el Auditorio José León Barandiarán a las 18:30 horas, en la sede institucional cita en la Avenida Santa Cruz, número 255 Miraflores, en la ciudad de Lima, a los 27 días del mes de marzo del año 2013. Firmado
Raúl Chanamiorbe, decano, y Anja Huilora, secretaria general. Saludamos con fuerte y caluroso aplauso a esta reconocimiento. Nos ponemos de pie, por favor. ¡Fotógrafo! En este acto, el señor decano procede a dar cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva. En nombre de los 59.000 agremiados de nuestra orden, entregamos la distinción más representativa al doctor Luis Bedoya Reyes por su aporte a la defensa, su aporte al orden jurídico y su aporte al Estado de Derecho. Honor para nosotros entregar esta medalla. Aplausos, grandes aplausos para el licenciado doctor Luis Bedoya Reyes en el Día del Abogado, conmemorándose en el Colegio de Abogados de Lima. Asiento, por favor. Señores, en este acto solemne, las palabras del distinguido miembro de la Orden Vicente Morales y Gómez, doctor Luis Bedoya Reyes. Bueno, yo creo que se van a llevar muchas, porque yo no estoy preparado para eso. Esta mañana y ayer procuré comunicarme con el secretario general. Al final lo obtuve. Y le he dicho, oye, ¿usted cuál es el orden de las intervenciones y qué tiempo tengo? Y me dijo, usted, todo lo que quiera. Consecuencia, señor decano, sin que sea esto una denuncia, es que me propuse escribir, imprimiendo mucho en el material que tenía, pero no pude limitar a menos de 47 páginas. En la mañana de hoy hacía mis ejercicios leyendo reloj en mano para ver qué tiempo me alcanzaba para leer las páginas. Y llegué a la conclusión de que por más esfuerzo que hacía, menos de 3 a 4 minutos por página, ñongo. Conclusión, 47 páginas, 160 minutos, casi 3 horas. Aguántenme ahora. Por eso he decidido quedarme sin discurso. Señor decano, acostumbro muchas veces a romper la formalidad, porque creo que el estiramiento, el protocolo son muy convenientes en el ordenamiento, pero con cierta medida. La comunicación viene directa y me viene ahora muy sensiblemente. Yo sé que esta ceremonia es premiándome, pero es festejando la fiesta de la orden.
festejando a los abogados del Perú. Y yo no tengo esta capacidad de convocatoria. Que quien quiera que me vea y diga, Bedoya, ¿qué tal capacidad de convocatoria tiene? Mentira. Yo sé perfectamente que han venido por la orden y que es una tradición en la orden estar en esta fecha para festejarnos a nosotros mismos. Por eso, señor decano, muchas gracias por todo lo que hasta este momento acontece. Muchas gracias por esta condecoración. Mire usted, mi tesis iba a ser en Historia sobre Morales Juárez. Don Vicente estaba en mi mente. Como alcalde, lo único que hice, porque había que perennizar el recuerdo de este hombre, que en la Constitución de Cádiz en 1812 puso bases fundamentales que permitieron la emancipación de América. Cuando hubo que hacer el camino, uno más, de lo que me tocó como alcalde de Susana, para conectar Lima con Callao, le puse al camino de la ribera izquierda del río Rímac, Morales Juárez. Allí estaba el Montón, que era la criadora de chancho, la sociedad, y tuvimos que hacer higiene primero antes de construir una carretera. Y cuando la inauguramos, salvamos esa ribera del Rímac, pero en cierta medida reconectamos con Lima la figura de este hombre cuya condecoración ostento hoy y me honra tan grandemente. Muchas gracias, señor decano, a usted y a los directivos de la orden de este año. Capacidad de convocatoria de la profesión, pero si estamos en todos los rincones políticos. ¿Alguien puede imaginarse política sin abogado? Siempre recordé, con perdón de la orden, algo que nos contábamos en la universidad cuando muchachos y discutíamos sobre la profesión más antigua en el mundo. El arquitecto dijo, ¿qué orden más antigua que la mía? Si Dios puso orden en el mundo. Ya antes lo había antecedido el médico y había dicho, la más antigua es la mía, porque de una costilla el Señor sacó a la mujer. Y entonces cuando el arquitecto insiste en que su profesión era la más antigua, porque Dios puso euridimia, armonía, las reglas de orden en el mundo sobre un desorden inaceptable, el abogado volteó y le dijo, idiotas, ¿y quién organizó el desorden? Hay, señor, muchas formas de poder expresar las cosas, pero hay algo que me llena de satisfacción en la noche de hoy. La capacidad de convocatoria. Don Isaac, ¿se han dado cuenta las gentes con usted, no? Pero con la señora, ¿verdad? Susana, cuando entraste se lo comentaba. Y si sigo haciendo la lista entre los presentes y la política, esa capacidad de convocatoria que tiene el colegio, la orden y la profesión, señor decano, hay que saberla conservar y agrandar. Esta es la casa. No me ha dejado sin discurso. Así que habías estudiado bien mis intervenciones en la Cámara. Realmente fueron momentos difíciles. Mi adversario
gran jurista y gran político, Héctor Cornejo Chávez, honró también la profesión. Por eso, la amistad entre nosotros estuvo muy por encima de la lucha y la polémica. Y siempre donde nos encontramos, seguíamos siendo, ya no con la intimidad de antes, pero por lo menos vinculados a través de nuestras esposas y de nuestros hijos, que entre sí se conocían. Por eso, la polémica con Héctor, muerto él, ya pasó a la historia como una competencia de adversarios. Y hoy es como una luz más que se prende en quienes discrepan, pero se respetan. Por eso, cuántas caras que veo aquí, que son la convocatoria del colegio y no la presencia por Bedoya, me hacen grata esa concurrencia, porque quieranlo o no, vieron cuando me podían estar. Cuando estaba sentado decía, bueno, esto no ponga, no pasa. Improvisa algo distinto, piensa. Y pensaba algo, en fin, de intervención jurídica o de síntesis de esta síntesis, pero imposible, por una razón. Aquí está lo que dije en la primera página, que sí me voy a permitir leer, porque me permitirá explicar. Espérense que los años también tienen su efecto. No solamente es esta mano negra, que es debilidad capilar, dicen los médicos, pero nadie puede remediarlo. Y cada vez que los amigos, en fin, me dan esos pam, el machazo, me pegan una hundida aquí y me la tengo que cambiar de anteojos, a pesar de que tengo la adaptación correspondiente para leer sin ello. Pero manía, ya se acostumbró uno. Mientras no siente la ligazón con el instrumento que tiene encima de los ojos, no ve. Basta comérselo para que automáticamente pueda leer. Me estaba reservado el honor y el privilegio de recibir a los 94 años de edad y a los 70 de ininterrumpido ejercicio profesional este homenaje con que distingue nuestro colegio personalmente a un colega cada año al celebrar el Día del Abogado. Solo puedo decir, señor decano, gracias. Pero siento que esa gratitud alcanza no solo a nuestra institución, no, además del gremio, y muy hondamente a la universidad que me formó como profesional, enseñándome los caminos del derecho para alcanzar el valor de la justicia. Y esa alma mater fue la Universidad Nacional Mayor de San Juan. Alcanza, por cierto, al maestro que me inició en el ejercicio profesional, don José León Barandiarán, bajo cuya advocación nos reunimos en esta sala consagrada en su nombre. Con ellos estoy en deuda y me propuse pagarla hoy,
pero me han arrebatado el tema y no puedo repetir por 2 horas lo que fatigaría a los oyentes. Por eso, mi homenaje a la universidad que me hizo. Recuerdo lo primero que he tenido siempre como norma: la autobiografía es un cómodo entretenimiento que a veces imagina uno es el facilismo de quien se siente en el mejor sitio y en el mejor momento para pontificar. Y pontifica sobre todo lo que dice, porque lo cree. La falta de un contexto comparativo no permite saber si lo que dice es verdad o exagera, o peor aún, miente. Él dirá, creo, aquí, miente. Por eso, mi autobiografía que le estoy haciendo está sustentada en documentos que he escrito antes. Y con respecto a San Marcos, yo recibí el año 2000, hace 13 años, la visita del señor Medina, funcionario del Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad. Y con él, Emilio Ferrero, que recogió cuando me dieron el honoris causa la laudación. Con él tuve un diálogo de varias horas, pero no quería conocer mi opinión sobre la currícula, la habilidad docente, los problemas que desde el campo del derecho se originaban como el debate normal en las corrientes imperantes. No le interesaba el problema de los conflictos entre los profesores, que siempre existieron, y especialmente entre los que enseñaban la misma materia. No. Y no fueron chicos. Roberto Martín Estenov, cuando presidía la Comisión de Educación, Sagneño, él como Basadre, se enfrentó con Basadre por una rivalidad, me imagino, totalmente lugareña. Martín Estenov estaba en la Cámara de Diputados y presidía la Comisión de Educación. Basadre, hombre sencillo, profundo, auténtico, tenía la cátedra a tiempo completo, pero simultáneamente redondeaba su ingreso como director de la biblioteca de la Universidad de San Marcos, donde hemos desfilado en mi tiempo todos los universitarios, pero también los profesores. Quizás sea la anécdota que cuento como único ejemplo, nacida de esa costumbre que tenía don Jorge, un poco temorato, pero al mismo tiempo llegaba al final de su empeño y hacía primar la verdad de su causa. Nos dijo a los alumnos que pasábamos por la biblioteca porque Maclean ordenaba que hiciésemos monografías y señalaba los libros de referencia que existían en la biblioteca de San Marcos. Basadre, con mucha sutileza, un día nos vio a un grupo haciendo el escarceo de los libros nuevos que habían ingresado por canje o por compra. Y entonces nos dijo: no imiten las malas costumbres de algunos profesores que vienen, se leen íntegros de pie el prólogo, enseguida ven el índice y creen que ya tienen una idea firme de lo que contiene el texto. Y muchas veces recomiendan incluso esos textos como referenciales importantes para los trabajos que ordenan. Por supuesto que la bala tenía dirección directa. Bien,
Martín llegó a ser presidente de la Comisión de Educación en la Cámara, que sirve también como instrumento de venganza. Le tocó redactar la ley de educación porque presidía la comisión correspondiente. Una ley que tenía aproximadamente 1000 artículos, porque comprendía desde la enseñanza elemental hasta la enseñanza universitaria. Y entre estos centenares de artículos hubo uno que aparentemente nadie imaginó podía contener veneno. Son incompatibles la condición de catedrático a tiempo completo con algún otro puesto remunerado en la misma universidad. Así es simple. Basadre se quedó sin la mitad del sueldo. Los estudiantes nos revelamos una gran manifestación. Don Manuel Prado, presidente, no podía desautorizar al líder de su mayoría parlamentaria, que era McLean, pero tampoco desconocer los trabajos y el prestigio de Jorge Basadre. Don Manuel era genial, tenía un instinto, había sido hecho en el molde francés, esa sutileza de las buenas maneras y de las expresiones que todo lo resuelven y de repente no han resuelto nada. Pero encontró la solución. Él no podía desautorizar a su líder, McLean, y lo mantuvo. Aprovechó el desgraciado incendio de la Biblioteca Nacional para nombrar a don Jorge Basadre director de la Biblioteca Nacional. Y entonces se lavó las manos y la política siguió los mismos caminos que ese artículo misterioso que estaba escondido, pero que dejó prácticamente desvestido a Basadre. Por eso, en San Marcos no fue ajeno en sus tareas a problemas de rivalidad, pero ha habido casos extraordinarios. Y con esto, porque aquí tengo como 200 anécdotas, algunas muy lisas. Y me proponía hacer lo mismo que hizo don Toribio Alaiza y pasó el año. Estaba jubilado y enseñaba Derecho Administrativo. Y entonces, en esos encuentros que había en la vieja universidad, como salón de clase, con una gradería, daba sus pasitos temblorosos y débiles, pero con los anteojos puestos de la punta de la nariz, con lo cual no se sabía si miraba o no miraba. Y comenzaba por decir, no hay señorita, ¿verdad? No hay señoritas. Y entonces, con pretexto que no había señoritas, soltaba cualquier barbaridad, con la carcajada final, principalmente de las señoritas. Recuerdo, para que tengan simplemente una imagen, que un día, abriendo la ley sobre la vagancia, que se ocupa de los que no tienen ocupación, vago es el que no tiene profesión ni ocupación conocida, dijo con esa tranquilidad de voz temblorosa y anteojos en la punta de la nariz: los parlamentarios son muy ociosos intelectualmente. Cuidado que está bien porque es parlamentario. Leen las leyes extranjeras y la que les gusta enseguida la copian. Y aquí han tenido la última copia, decía con esa voz temblorosa.
En la ley de la vacancia, el artículo primero, al enunciar y enumerar los rangos, pone a las prostitutas, únicas mujeres con profesión y actividad comercial. Y por este estilo, a veces se soltaba como extremos de toda naturaleza. Hubo una que nos tocó con don Pepe, realmente excepcional. Para nosotros, cuando ingresamos al derecho, la figura estelar era José León Barandiarán, debilucho, flacucho, aparentemente timorato, siempre precipitado en el caminar, que cuando llegaba al pupitre abría una cartera de cuero más desgastada que el zapato del mendigo, que indicaba la antigüedad y dureza de su uso, y de ahí sacaba sus paquetes de papeles y comenzaba con esa sabiduría extraordinaria que él tenía, su explicación. En este caso, con respecto a dos normas jurídicas contradictorias, aparentemente, pero que cuando él dibujaba en la pizarra sus primus y sus tercios, consecuntus como intermedio, porque siempre recurría al latín, y tenía, además de la tiza como nota, una franelita. Ocurrió en la clase nuestra, año 38, que todos atentos a su lección, sin que se produjera un solo ruido, porque no podíamos perder parte de su enseñanza. Lo vemos que en su precipitación, escribiendo rombos, cuadriláteros entre este, y el otro, y la figura, y este es directa y la otra es oblicua, de repente se le acaba la pizarra, coge el trapito que bajo el nombre de franela servía para borrar la pizarra, y fue tal la cantidad de la tiza que salió que don Pepe estornudó, pero estornudó profundo, y en la desesperación del estornudo cogió la franela. ¿Ustedes creen que se produjo una risa como esa? Nos quedamos mudos, exhortos, dentro de una especie de sintonía extraña entre el maestro en un trance difícil y los alumnos admirativos frente a la profundidad de su docencia. Y a alguien se le ocurrió aplaudir, y todos de pie comenzamos a aplaudir. Nadie se rió. Y así fue como don José entró en la intimidad nuestra. Otra anécdota de don José: se casó un año antes de que termináramos, pero el hombre, que ya tenía sus años, que llevaba 20 a Rebeca, y vivía con mucha sencillez, y nos había aceptado a pedido de los alumnos que venían de la Católica y se matricularon en San Marcos, pero que no habían escuchado nunca a León Barandiarán en una docencia. Alumnos brillantes de la Católica que se pasaron en tercero de Derecho a San Marcos. Pidieron que tomara el curso de Derecho Internacional Privado que había dictado Carlos García Castañeta, llamado por la Casa Grace para ser su presidente de la empresa. Dejó la vacante. El curso de Derecho Internacional
privado es muy singular, porque es la legislación de todos los países del mundo interconectadas y se tiene que verificar. Supongamos un diplomático en Francia casa con una francesa que es de origen ruso y tienen, cuando lo trasladan a Italia, y que nacen en Italia, pero posteriormente muere cuando lo envían al Canadá. Y entonces este conflicto de leyes origina la necesidad de estudiar cuál es la aplicable al caso de la herencia o de la disputa de la herencia. Y en ese momento se produce una situación conflictiva. Ningún catedrático quiso asumir la cátedra vacante de Derecho Internacional Privado. Y los de la Católica que se habían mudado a San Marcos nos presionaban para que le ofreciéramos esto como fuera a don Pepe. Yo había practicado en su estudio. Me había sido muy deferente. Más de una vez me autorizó un recurso en esos juicios del principiante que comienza a defender y ponía su firma con sello, ¿verdad? Un nombre completo y número de la matrícula en este colegio. No era por. Yo me quedaba así. Sí, la firma es la que vale. Pero creía que estaba extraordinario porque me había firmado nomás. Una semana después, como que no quiere la cosa, me decía, oiga, Beroya, ese recurso que le trajo tenía un otro sí, que no contenía materia distinta, específica, separable del contexto. ¿Qué iba a hacer si el recurso estaba estrenado? O sea, me llamaba la atención con esa sencillez. Pero así, días después, don Pepe gozó mucho con esta promoción de la Católica, porque ya todos estábamos por los 23, 22 años de edad en noviado. Y como él puso una sola condición para aceptar la cátedra, que lo recogiéramos de su casa en automóvil, lo lleváramos a la universidad y terminada la clase lo devolviéramos a su casa a las 9 de la mañana porque la clase sería a las 8. Don Pepe, que siempre se desbordaba conversando en ese lenguaje un poco atravesado que tenía, en que uno no sabía a veces exactamente lo que le había dicho, pero no podía pedir que repitiera. Don Pepe tomó confianza y se hizo amigo, pero amigo de verdad de sus alumnos. Los de la Católica eran muy frescotes. No tenían ese respeto al catedrático que teníamos los de San Juan. Y tomaron la confianza, pero muy a la confianza. Y entonces comenzaron a ofrecerle, a invitarlo a don José con la señora Rebeca a las fiestas o a las reuniones que tenían. Allí aprendí. Don Pepe era tímido, pero gozaba viendo ese respeto reverente que mostrábamos los alumnos delante de su señora para hablar con él. Y don José seguramente en ese momento diría, no me entienden leyes ni en mi discurso, pero aquí en la competencia de que no paso así nomás, soy distinto. Y se sentía muy orgulloso con ese trato. Nuestras novias, en cambio, se encontraban con que doña Rebeca era prácticamente de la misma edad que ellas. Y decían, qué raro, ¿cómo se le ve tan feliz? ¿Por qué será así cuando está casada con un hombre tan mayor? Las mujeres no entendían eso, pero veían en ese ejemplo
la realidad de un matrimonio hecho macizamente. Todavía recuerdo cuando el hijo, muerto tan prematuramente y con tanto talento, cuando hicimos el homenaje a don José en el actual Senado, en el antiguo Senado, que es ahora la sala Raúl Corra por el Mechea. Pepe, hijo, tenía a su cargo el matrimonio, el discurso de agradecimiento. Con lo mismo que me estaba tolerando a mí la garganta cuando mencioné el nombre de don Pepe. Y realmente se le atragantó el discurso en 5 o 6 oportunidades y no pudo disimular las lágrimas agradeciendo el homenaje que se le rendía a su padre. Creo que el colegio ha sacado parte del discurso que me tocó pronunciar en esa oportunidad, con un cariño tan grande como el que sentía con don Pepe, unido al respeto a la distancia y al talento. Don Pepe recibió las enseñanzas de Ángel Gustavo Cornejo, que dictaba cátedra también, pero en derecho penal en tiempo nuestro. Pero ya viejo, y había hecho un informe extraordinario para editar como libro los trabajos de José León Barandiarán sobre el Código Civil. Nuestra promoción lleva el nombre de Ángel Gustavo Cornejo. ¿Sabe quién nos propuso que la pusiéramos? José León Barandiarán. Y nos impulsó para que quedara el recuerdo permanente de su maestro. Don Pepe fue un hombre ejemplar en su conducta, pero inigualable en su talento, en su modestia, en su honestidad, en su transparencia, en su capacidad de servicio. Por eso, en este recinto se respira un aire que debe estar inspirado por la persona, el talento y la dignidad de José León Barandiarán. Me está ocurriendo lo mismo que tuvieron que decirme cuando tenía que hablar en política, sobre todo polar. Decía ya, pues Lucho, termina. Pero me enseñó simplemente con una lección. Habrás comprobado que los políticos llegamos tarde a la casa. Encontramos caliente a la mujer y fría la comida. No quiero que eso ocurra con ustedes. Muchas gracias. Para el maestro y jurista Luis Rodríguez. Gracias por su ilustración esta noche en el Día del Abogado. Señoras y señores, en el Día del Abogado, el mensaje del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, el señor doctor Raúl Chanamé Orco. Señores ministros de Estado, señores congresistas, alcaldesa de Lima, alcaldes distritales que nos acompañan, exdecanos del Colegio de Abogados,
presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, autoridades que nos acompañan en esta noche memorable, abogadas y abogados todos, ciudadanos en general. Don Luis Bedoya Reyes ha subestimado su capacidad convocatoria. En este momento, presencia en este acto en la sede de la Avenida Santa Cruz, en el auditorio principal y en los 4 auditorios adicionales que tenemos, un promedio de entre 2.500 a 3.000 abogados. Pero tenemos en este momento 10.000 usuarios de internet que están viendo este acto. Seguramente son jóvenes que están escuchando del magisterio de un hombre público, de un gran patricio, de un gran orador, una lección de vida. Y yo quiero usar la frase que usó brillantemente Lourdes Flores Nano, refiriéndose a José Ortega y Gasset, sobre el yo y la circunstancia. Permítanme describir brevemente cómo conocí a Luis Bedoya Reyes. Corría el año de 1978, era cachimbo de la Universidad de San Marcos, y me acerqué a la Asamblea Constituyente a escuchar a un hombre. Yo era, lo confieso, yo era jacobino, creía en la economía planificada, vivía el romanticismo propio de mi generación sanmarquina, y me acerqué a escuchar a un hombre que para mi generación, mi grupo, o quizá mi secta, lo consideraba un demonio. Y no habló 25 minutos como lo he hecho ahora, sino habló 3 horas, fundamentando la posición de su agrupación política en relación a las premisas fundamentales de la Constitución de 1979. Yo recuerdo 2 premisas fundamentales. La primera, la dignidad humana. La dignidad humana de impronta jus naturalista, de raíces kantianas. Yo en ese momento era hegeliano y por lo tanto estaba en el otro lado de Luis Bedoya Reyes. Y escuché cómo articuló un discurso que va a coincidir con las premisas básicas de lo que en ese momento estaba estableciendo la Convención Americana de Derechos Humanos, que la premisa fundamental del orden civilizatorio es la dignidad humana. Luis Bedoya fundamentó de manera magistral la dignidad humana. Y el segundo tema, que creo que debe grabarse, porque han pasado esto más de 30 años, 35 años, es el tema de la fundamentación primigenia de la economía social de mercado, que se basaba obviamente en la oferta y la demanda, en un nuevo actor que era el actor del consumidor, pero solamente podemos entender, decía Bedoya, economía social de mercado cuando los actores económicos pueden ser regulados por un Estado social. Entonces se completaba un discurso que aparentemente era liberal, pero un discurso que traía lo más hondo del cristianismo que venía del occidente europeo. Y esa síntesis creo que fue una clarinada intelectual importante, que lo confieso, me sirvió para revisar mi punto de vista, para ordenar mis categorías políticas y admitir hoy día que en ese momento, cuando Bedoya Reyes sustentaba el tema de la economía social de mercado, en el Perú solo, estadísticamente, solo al año se compraban 10.000 autos, un promedio de 800 autos por mes, porque teníamos premisas económicas que no correspondían con el discurso de Bedoya, que en ese momento era minoritario. El PPC representaba el 20% de la Asamblea Constituyente, no representaba el discurso hegemónico, representaba un discurso minoritario. Pero lo más admirable de Bedoya fue
que mantuvo criterios de principios. No se sometió a la mayoría, sino un grupo aguerrido, minoritario y doctrinal empezó a demostrarle al conjunto de los peruanos que habían otras alternativas más allá de la planificación centralizada. Y yo, como parte de mi generación, hemos sido impactados por ello. Porque el día de hoy, cuando hablamos de inclusión social, ya el tema se planteó. Pero el debate era, ¿cuál es el problema principal de la inclusión? Un sector de la sociedad decía que debíamos empezar por los derechos civiles y políticos, el voto a los analfabetos, etcétera, etcétera. Y le doy a decir, eso es una parte. La inclusión determinante es la inclusión económica. Si no hay inclusión económica, es poesía la inclusión política. Y precisamente el día de hoy podemos demostrar que el discurso de Bedoya en el año 1978 era certero y que mi generación, mis posturas románticas eran falsas o no nos conducían al desarrollo. Y eso hoy día tenemos que admitir. Hombres maduros tenemos que reconocer que Luis Bedoya aportó al debate dialéctico, y cuando él recuerda, y esto creo que es importante, cuando él recuerda a Héctor Cornejo Chávez, al cual el colegio le ha hecho un homenaje, porque aquí no pueden haber lo que caracteriza a un demócrata, es la tolerancia, la capacidad de admitir la diferencia. Y acá en el colegio, con este homenaje a Bedoya Reyes, demostramos que el colegio es democrático, es plural, no es excluyente. Acá están todas las sangres, todos los pensamientos son admitidos. Y qué mayor razón que admitir un pensamiento que se ha basado inalterablemente desde hace más de 40 años en principios. Razón por la cual, cuando habla de Cornejo Chávez, su adversario político, y lo hace con tolerancia, rindiéndole un homenaje al adversario político, al adversario ideológico, demuestra el gran talante, el gran espíritu de Luis Bedoya Reyes, que creo que es una lección para los jóvenes que se incorporan a la vida pública, a la vida política. Tenemos que admitir que somos diferentes, tenemos el derecho a ser diferentes, tenemos el derecho a disentir, pero las diferencias tienen que hacerse tolerando y admitiendo que también podemos estar equivocados. Ese es el propósito de este homenaje que rendimos a los 94 años de Luis Bedoya Reyes. Y lo hacemos en el colegio donde él mismo ha reconocido, este colegio está vinculado a la historia del Perú. Este colegio es el colegio de Vicente Morales Juárez. Este colegio es el colegio de Manuel Lorenzo Vidaurre. Este colegio es el colegio de Luna Pizarro. Es el colegio de García Calderón Landa, al que hoy día rendimos homenaje. Este colegio es de Juan José Calle. Este colegio es de los grandes juristas de todo signo ideológico. Acá está Isaac Humala. Este colegio es de Isaac Humala. Este colegio es de Raúl Sagredo. Este colegio es de Jorge Basadre, al cual se ha recordado el día de hoy. Este colegio es de Juan Vicente Duarte del Pino, de Walter Gutiérrez, de todos los colegas de todos los que han creado una tradición, una capacidad de convocatoria y un colegio que es fuerte porque siempre se ha mantenido unido en relación a sus principios del derecho de defensa, la promoción de los derechos humanos y la defensa del Estado de Derecho. Por eso ese colegio es sólido, por eso ese colegio es un pilar del orden institucional peruano. Y este colegio tenía que rendirle un homenaje a Luis Bedoya Reyes. Cuando nos instalamos el 11 de enero, el primer acuerdo del 11 de enero fue rendir un homenaje a Luis Bedoya este 2 de abril. Este acuerdo no es de coyuntura, por si acaso, no pertenece a la coyuntura. Es un acuerdo que se ha tomado con todas las garantías
de que era un homenaje que le hace el Colegio de Abogados de Lima, pero que también le tributa a todo el país. Todos los peruanos estamos agradecidos por su magisterio, y en esta noche de recuerdos y de emociones, permítanme terminar recordando nuestro día. Hoy día todos estamos emocionados por esta convocatoria. Nos han faltado sillas para este estrado. El estrado ha resultado pequeño. Muchas autoridades no han podido estar en esta mesa. Don Lucho Bedoya Reyes, su colegio le ha dado el primer homenaje que el país y la patria siempre le van a tributar. Permítanme acabar con 3 vivas. ¡Viva el Día de la Abogacía Peruana! ¡Viva! ¡Viva Luis Bedoya Reyes! ¡Viva! ¡Viva el Colegio de Abogados de Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Hemos escuchado el mensaje del señor